Pues hasta ahora estábamos pendientes del anuncio relacionado con ese plan Pirineos y se está produciendo en este momento, así que nos vamos a asomar hasta Boltaña, donde está hablando ahora mismo Azcón. Le escuchamos. Vamos a invertir 29 millones de euros en proyectos turísticos estratégicos, en viviendas pensadas fundamentalmente para los trabajadores y también en proyectos como el de la pista entre Chía y Plan. El consejero de Turismo ha explicado perfectamente esos proyectos turísticos que van a significar una inversión superior a los 13 millones de euros. Yo quería agradecer especialmente a todos los que han participado en el diseño de estos proyectos. Posiblemente no el 100% de la gente creerá que son los mejores proyectos, pero estoy convencido de que ha habido un trabajo muy importante de reflexión, un trabajo muy importante de analizar los pros y los contras de los proyectos que finalmente se van a financiar, y desde el departamento a, por supuesto, la comarca, me consta, muchas de las asociaciones empresariales que trabajan han podido aportar sus ideas, han podido aportar sus reflexiones para que hoy presentemos un proyecto final que, sin ningún género de dudas, es el proyecto más importante que se ha presentado en la historia, pensando en la comarca del Sobrarbe, pensando en el desarrollo económico, en el desarrollo turístico, pero también en el respeto medioambiental en la comarca. Entre estos proyectos, y como ha dicho el consejero, destaca 2 ríos y un camino. Va a ser una inversión de casi 3 millones de euros. 3 millones de euros para unir los 2 ríos, el río Cinca y el río Ara, y permitir que esa vía verde sirva para que muchos excursionistas, muchas ciclistas puedan participar, puedan gozar de lo que significan los 2 ríos de la comarca. También son reseñables las múltiples actuaciones que se van a desarrollar en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. La inversión prevista asciende a los 2,5 millones de euros. Van a mejorarse el acceso del Parque por Fallo y Sarvisé, en el que se invertirán 400.000 euros, la apertura de la senda del Cañón de Añisclo, 500.000 euros, o la puesta en marcha de proyectos de movilidad sostenible en el parque, que ascenderán a 900.000 euros. Por citar un tercer proyecto estratégico en el ámbito del turismo, me van a permitir que hable del turismo deportivo. Vamos a realizar una inversión de 1,5 millones de euros en la que va a destacar ese centro turístico de deporte sostenible en Aínsa, con 800.000 euros de inversión. Bueno, pues estamos escuchando en directo a Jorge Azcón desgranando esos proyectos que tienen previstos para esta zona, para esta comarca del Sobrarbe, proyectos turísticos por ese valor de 29 millones de euros, y ahora estaba desgranando cada uno de ellos para el Parque de Ordesa, que hemos mencionado, para hacerlo también sostenible para esa ruta cicloturista. En fin, proyectos que están relacionados con otras cosas que no son la nieve, porque no es la zona en la que se puede apostar por ese sector. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos a estas inversiones. Además, como decíamos antes, ¿no? Es una zona no específicamente la de la nieve, con lo cual yo creo que hacían falta inversiones de ese tipo, y si la cantidad es mayor, pues mejor aún, ¿no? Yo creo que todo lo que se puede hacer por esa zona será muy positiva, además, para promocionar ese turismo rural que cada vez estamos reclamando más los ciudadanos, que queremos un poco desconectar del mundo, ¿no? Bueno, y también ha mencionado el tema de la vivienda para los trabajadores de este sector, que como en otros puntos de la provincia de Huesca hemos visto que han tenido problemas para acceder a la vivienda, precisamente por ser focos turísticos importantes con mucha vivienda turística, y de hecho en ese camino va también. El gobierno de Aragón ya había estado lleva ya una temporada un poco yendo a estas zonas tensionadas, precisamente para intentar garantizar la vivienda de los trabajadores que llegan de fuera, ¿no? Zonas tensionadas, no declaradas tensionadas, porque claro, aquí no se han declarado tensionadas, porque el gobierno se ha declarado de Aragón insumiso a la ley de vivienda, que contempla declarar esas zonas precisamente para tener esas ayudas, para poder intervenir en el mercado, bajar los precios. Aquí se ha optado por decir que no a la ley, y se ha optado por aumentar la oferta de vivienda. En Aínsa se anunció el otro día un paquete de, ya no recuerdo el número, de X
X viviendas, hay un problema en el Sobrarbe tremendo de vivienda, como en otros municipios. Hay profesores en el Instituto de AINSA que se las ven y se las desean para poder alquilar, porque además son alquileres de temporada, que les dicen sí, de septiembre a junio, pero luego... adiós, porque claro, porque tengo garantizado el verano. Claro, el verano me sale mucho más rentable a los alquileres turísticos, entonces ahí realmente hay un problema para los trabajadores. Hombre, desde luego es buena noticia la inversión y ojalá que la vivienda que se esté haciendo, lo que pasa es que son pequeños parches en heridas muy grandes, sirvan para paliar esa necesidad tan grande. Pero yo me preguntaba, falta leer la letra pequeña, que estamos todavía enterándonos de esto, este dinero estaba ya contemplado dentro del Plan Pirineos, los plazos de ejecución, porque no tenemos presupuestos para este año, ni se les espera. Quiero decir, ya realmente sabemos que no va a haber presupuestos en el 2025, con lo cual no sé si se refiere el presidente que se va a invertir a partir del año que viene. Nos falta bajar al detalle. Momentos, claro. Luego recabaremos toda esa información. Eso es, falta esa información. Yo era un poco lo que iba a comentar, ¿no? Porque claro, presupuestada en el 25 no está. Entonces entendemos que en el 26 sí que se aprobarán presupuestos, ¿no? Entonces a ver los plazos de ejecución, por dónde y cuándo van, ¿no? Bienvenido sea que por lo menos, bueno, ya se lanzó la iniciativa, ya es pública, tendrá que ser presupuestada en esos presupuestos, se aprobarán, vamos a confiar en todo esto y como ha dicho Luis, pues bueno, pues bienvenida la inversión. Creo que son muchas cosas a las que el presidente quiere ir, ¿no? Ha nombrado varios sitios y bueno, el dinero es el que es, al final a ver cómo lo hace, ¿no? Pero bueno, en una zona rural tan necesitada, bienvenido, y creo que es una buena iniciativa. Sobre todo porque además en esta zona que antes lo decía Luis, no está directamente enfocada a lo que es la industria de la nieve, porque no tiene cerca estaciones de esquí. Correcto. Hemos visto cómo demográficamente ha ido bajando el censo de la población en lugares además tremendamente turísticos. Por ejemplo, Torla, que está a las puertas de Ordesa, ha bajado en población y en cambio, y eso está constatado en datos, poblaciones que están al lado de una estación de esquí han subido población, incluso la han triplicado en algunos casos, con lo cual está claro que hay que centrar las inversiones donde demográficamente hay que dar un impulso, ¿no? O un espaldarazo, así que es buena noticia y luego pues iremos viendo la letra pequeña de cómo se aplica todo esto. Bueno, sí, vamos a ver cómo todos los detalles que se vayan dando, pero efectivamente en esta zona del Sobrarbe hacía falta al final es una operación un poco quirúrgica, ¿no? Creo que mencionabas tú, ¿no? Que hay que ir a las zonas donde hace más falta, los lugares donde menos vivienda disponible hay, intentar que la haya y facilitar que vaya incrementándose la población. Claro, porque al final es la que asienta el territorio. Tú, Enrique, es el que sabes de esto, ¿no? Que además has vivido y vives en el medio rural. Si los pueblos se mueren al final y concentramos todo en las ciudades, bueno, claro, luego eso también beneficia a otros. Tenemos el 20% de la población, me parece que aproximadamente, ¿no? Las cuentas suelen ser así, el 20%, menos del 20%, en el 80% del territorio, ¿no? Entonces, mantener este territorio, porque hay que mantenerlo, es que no vale decir, bueno, es que lo podemos, no. ¿Podemos abandonar nuestros bosques y nuestros campos y los núcleos? No se pueden abandonar, o sea, que es que hay que mantenerlos, es que hay que tenerlos vivos. Entonces, de alguna manera, además yo creo que a la gente le gusta vivir también en los pueblos, hay una cierta calidad de vida, pero siempre y cuando eso, tengas esa calidad de vida que a base de servicios, como tú has dicho, si un profesor no puede vivir es un problema, si un médico no puede vivir en el pueblo es un problema. Entonces, estas cuestiones hay que trabajarlas mucho, ¿no? Y bueno, parece ser que desde estas iniciativas pues algo se puede conseguir. Hay mucho trabajo en esto, ¿eh? Aquí podríamos estar hablando y debatiendo sobre esto horas y horas, la explotación rural y demás, porque al Pirineo, en otros programas aquí lo hemos comentado, y yo lo he criticado un poco, y soy un gran defensor del Pirineo, de la nieve y tal, me parece muy bien, porque como decimos es un motor económico y demás, los turistas, los que vienen de fuera de Aragón, los aragoneses que vamos, todo genial, ¿no? Pero es que hay mucha zona rural en Aragón a la que hay que atender también, ¿eh? A mí me decía un agricultor esta semana y me hacía gracia porque me decía, hablando de la vivienda y de la necesidad de vivienda en el medio rural, y decía yo, también quiero un plan Pirineos, quiero un plan melocotón, me decía, porque hace falta vivienda también en nuestros pueblos para alojar ahora, por ejemplo, a los trabajadores, para las campañas. Eso es un problema gravísimo que tenemos. Claro. Tiempo que se va paliando, solucionando poco a poco, pero todavía hay personas que no encuentran esas viviendas. Sí, tenemos muchas zonas de, además Aragón, somos
una potencia, por ejemplo, en el sector de la fruta, y además es que es un fruto, valga la redundancia de decirlo, ¿no? Tan de temporada, tan concreto de unos días, bueno, pues nos encontramos las zonas de Fraga o las zonas de Calatayud principalmente, las zonas de más fruta de Aragón, que el problema de la vivienda para las empresas o los agricultores tener esos temporeros, bueno, pues te condiciona a que no lo tienes, ¿no? Y al final las soluciones se va parcheando, pero no hay una solución definitiva que te pueda fijar, además incluso llegar a fijar una población, ¿no? Porque estos temporeros en muchos casos se podrían conseguir una rotación de trabajo en Aragón con otros complementos que se podían quedar a vivir aquí en Aragón. De esta manera pues no existe esa continuidad.